por Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal Paneo Semanal. También estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, en nuestras redes. Paneo Semanal. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado. Nuestro invitado, ya como habíamos anunciado. Los que no ven en YouTube tienen ventaja porque ya lo están viendo. Ya lo están mirando. Claudio Peguero. Si yo me planteara leer todo el historial académico y experiencia, tendríamos que buscar otra hora más. Pero yo quiero decir... Nosotros teníamos que empezar a las 10. Teníamos que empezar a las 10 para poder usar la primera hora para hablar de todo esto. Ingeniero de sistemas. Primero amigo de nosotros. Amigo nuestro. Amigo nuestro. Eso primero. Sí, entonces ahora. Diplomado en gerencia estratégica, policial, un máster en computación forense e investigación de cibercrimen, diplomado en ciencias sociales. Es una de las personas, como dije anteriormente, innumerables cursos, docente, de las que más sabe de ciberseguridad en el país, persona a quien yo respeto personalmente y que no le gusta ir a los programas, hace su trabajo. Donde no hay amigos. Nos costó tiempo convencerlo, pero finalmente está aquí para nosotros, para que nos hable de ese mundo fascinante de la ciberseguridad que está tomando tanta relevancia y que es tan importante para nosotros y que en el país él forma parte de esa comisión de ciberseguridad que se encarga de atender todos estos temas tan importantes. Buenos días, Claudio. Un honor tenerte por aquí. Háblanos de ese tema. ¿Qué está pasando en el mundo? Primero, vamos a hacer la misma estrategia de irnos al mundo y después caer aquí en República Dominicana. Bien, buenos días. Primero que todo, agradecerles a ustedes la invitación a su programa. Mira, el tema de la ciberseguridad en el mundo es algo que va en constante crecimiento y evolución. Evidentemente que en la medida en la que se van, digamos, quizá para aplicar un término que aplica muy bien en el entorno de la República Dominicana, en la medida que se va cerrando la brecha digital, que las personas van utilizando las plataformas tecnológicas, pues evidentemente que se amplía la plataforma de ataque. Entonces, evidentemente que vemos de todo y pienso que todavía, aunque existen muchos avances en materia de ciberseguridad, tanto en políticas como en herramientas, al final del día todavía tenemos un largo camino por recorrer, todavía tenemos un proceso de aprendizaje, todavía tenemos una escasez de recursos humanos lo suficientemente capacitados como para atender a todos los segmentos de tanto empresas como instituciones, como incluso a nivel personal. O sea, es un tema que se vuelve ubicuo y que hace necesario que todos, y es algo que incluso es parte de nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad en República Dominicana, de que todos manejemos por lo menos algo muy básico del concepto, y nos hemos planteado introducirlo a nivel de básico en las escuelas. Muy necesario, muy necesario. A introducirlo, porque ya no es un tema, tú vas a necesitar un experto para manejarte una red de una empresa, etcétera, y ciertas plataformas, pero para protegerte tú y los dispositivos que tú ya tienes, que cada día más con el tema del Internet de las cosas, tú tienes 10, 20, 30 dispositivos conectados al Internet en tu casa que son puntos vulnerables. Entonces, tú tienes que ser capaz de por lo menos entender el riesgo básico de todo eso. Claro, la gente aquí se protege de un atraco, pero entonces da su data y se mete en un sitio y sube la tarjeta de crédito y todo. Entonces, yo quería dimensionar un poco esto, que va en la misma línea de lo que tú estás manifestando. Nosotros estamos mucho más expuestos a ser víctimas de un crimen cometido en el ciberespacio que de la criminalidad básica que nosotros conocemos. Y mientras menos salimos a la calle, más. Exactamente. Paradójicamente, mientras menos nos exponemos a una, más expuestos a la otra estamos. Sí. Y mientras más desarrollamos
más desarrollados estamos en la digitalización y la exposición al Internet, más abiertos estamos a recibir, más vulnerables nos ponemos. Por eso yo creo que por ahí es que debe abordarse, porque la gente como que no repara en eso, ¿no? La educación. Como no ve físicamente al criminal, es una cuestión que se hace, es muy impersonal, probablemente no entienden las amenazas. Yo pienso que el mundo entero está al tanto de ese tipo de cosas y ya hay acuerdos. Claudio, háblanos del convenio de Budapest. ¿Qué es y qué es lo que se busca con este convenio? En el convenio de Budapest es esencialmente es un instrumento que sirve para tres cosas y te las voy a detallar ahora, que fue desarrollado por el Consejo de Europa junto a un grupo de países a finales de los años 90 y fue ya finalizado, abierto para la firma en 2001 en Budapest. Por eso se llama el Convenio de Budapest, porque y nosotros somos parte como República correcto. Dominicana. Todos los tratados internacionales pues asumen como parte de su nombre la ciudad en la que fueron firmados, ¿no? La que fueron abiertos para la firma, y por eso se llama el Convenio de Budapest. Es el convenio del Consejo de Europa sobre ciberdelincuencia, que busca, como decía, tres cosas. Uno es servir de marco de desarrollo legislativo para legislaciones contra ciberdelitos. Una de las cosas que hemos visto nosotros en caso de República Dominicana, lo descubrimos en 2003, que teníamos esa situación por primera vez. Y digamos que todos los países han tenido fechas distintas de descubrir la falencia que tienen en materia de marcos legales. Entonces, ese instrumento intenta hacer eso, y fue nuestro primer contacto con ese instrumento fue en el año 2004, cuando nos dimos cuenta que no teníamos el marco legislativo necesario para procesar un caso que tuvimos en el 2003, y es cuando comenzamos a mirar hacia afuera, comenzamos a participar en foros internacionales, nos encontramos con este instrumento y lo utilizamos en ese mismo año para desarrollar nuestra legislación, que posteriormente se convirtió en la Ley 5307 contra crímenes y delitos de alta tecnología. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso para nosotros? El Convenio de Budapest busca armonizar las legislaciones. ¿Qué significa armonizarlo? Que un acceso ilícito sea el mismo aquí que en España, que en Estados Unidos, que en Colombia, que en Perú. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en la que se puede operar la cooperación internacional judicial. Entonces, ese fue nuestro siguiente objetivo en el tema del Convenio de Budapest. Fue adherirnos al convenio para poder, ya que nosotros no tenemos con muchos países, como por ejemplo los Estados Unidos, que es esencialmente el país donde se encuentra posiblemente el 70 o 80% de la plataforma que utilizan los dominicanos, para nosotros poder tener cooperación ágil, porque en materia de ciberdelito y de evidencia digital, la evidencia es volátil y no podemos utilizar los métodos tradicionales de comisión rogatoria, etcétera. Entonces, al nosotros no tener ese tratado de asistencia legal mutua, decidimos entonces perseguir el Tratado de Budapest, porque el Convenio de Budapest tiene en sí mismo un tratado de asistencia legal mutua, multilateral, entre todos los firmantes del convenio. Entonces, esa fue la razón por la que nosotros en 2008 comenzamos a perseguir eso, y finalmente logramos ratificar en 2013, porque tuvimos el cambio de constitución del 2010 que devolvió todo el proceso que ya se había avanzado. Y bueno, finalmente lo pudimos ratificar. Y fuimos el primer país de todo el hemisferio no firmante en 2001 en ratificar. El primero fue Estados Unidos, porque Estados Unidos participó en la negociación y firmó. Y paradójicamente Canadá, que también participó en la redacción y la firma, ratificaron después de nosotros. Porque ellos, por un tema de procesos de ellos internos, pues le tomó todos esos años, le tomó 12 años o 13 ratificar. Sí, Estados Unidos ratificó, ¿no? Sí, ellos ratificaron casi inmediatamente. Sí, pero nosotros por primera vez fuimos eficientes en algo. Eso es buena noticia. Mira que nos costó bastante. Son los mecanismos de ratificación de convenios internacionales. Sí, sobre todo los que tienen sanciones penales. En Estados Unidos son un poco es importante este convenio, porque hace que nos pone en la misma línea de tipificación del delito que todos los demás países que ratifican. Es decir, tipificamos el mismo delito.
de la misma manera el Es que son amenazas que tienen que enfrentarse de forma global. Pero déjame decirte, Luis, que esa no es la única ventaja que ha representado para nosotros el convenio. O sea, ya fue una ventaja para nosotros el utilizarlo como marco legislativo. Ya se convirtió en una ventaja para nosotros armonizar nuestra legislación y estar en esa misma línea, tener una herramienta de cooperación internacional. Pero más allá de eso, el convenio hay un comité que es el que le da seguimiento. Ese comité está compuesto por un representante de cada uno de los estados firmantes y por algunos observadores de organismos internacionales. Entonces, en la operacionalización de ese convenio, el Consejo de Europa ha desarrollado una serie de programas. Ellos se han dado cuenta que una de las mayores falencias es las capacidades de cada uno de los estados. Entonces, ellos hicieron un proyecto de creación de capacidades. Hicieron, de hecho, una oficina de proyectos donde ellos tienen múltiples proyectos. Nosotros somos parte de uno de esos proyectos que nos incorporaron, fue creado en 2016, nos incorporaron en ese año. Y nos incorporaron como centro regional para América Latina y Caribe justamente por haber sido lo primero. O sea, el haber sido lo primero nos ha dado a nosotros un liderazgo en la región y nos ha permitido ser beneficiarios de una serie de cosas como ese proyecto. Ya después de nosotros, pues se han adherido Costa Rica, Paraguay, Chile. Ahora están terminando de entrar, que ratificaron recientemente, Colombia y Panamá está también en vías. Ya ellos son parte del convenio, pero no se han incorporado al proyecto todavía. Entonces, eso nos ha dado a nosotros ese liderazgo regional en todo ese tema y esa participación en todo lo que sucede en el hemisferio, pues nosotros tenemos una participación directa. Interesante, pero tú fuiste reconocido por la Unión Europea por los avances obtenidos en República Dominicana con respecto a la ciberseguridad, con respecto al Centro de Ciberseguridad. Lo que pasa es que cuando nosotros ratificamos, de hecho desde antes de ratificar, yo me involucré en este tema desde el 2003, desde el primer caso que tuvimos, y cuando nosotros ratificamos, pues el gobierno dominicano decidió designarme a mí como el delegado ante el convenio. Entonces he estado involucrado en eso. A raíz de eso, pues terminé yo siendo el coordinador regional, nacional y regional del proyecto Glazy Plus que mencionaba ahorita. Entonces he tenido y mantenido hasta la fecha, porque todavía no me han sustituido en esa responsabilidad. Entonces he mantenido esa exposición a todo el proceso. Muy digna de representación. En cuanto a la ley de delitos de alta tecnología y lo que tú conoces que se está tratando en el Convenio de Budapest, en la Unión Europea, ¿cómo estamos nosotros con respecto a eso? Sabemos que la ley de delitos de alta tecnología es una ley ya que tiene algunos años ya. ¿Cómo está esa ley frente a lo que se está planteando internacionalmente? Mira, aunque el entorno es tan dinámico, la ley nuestra todavía tiene una muy buena vigencia. Nosotros, al haber redactado sobre el marco del convenio de Budapest, el lenguaje que utiliza el convenio es tan tecnológicamente neutral que te permite que tenga validez en el tiempo. Y por eso, ya a casi 20 años, de hecho, al final de este año se va a celebrar el 20 aniversario de haber abierto para la firma el convenio de Budapest. Se mantiene vigente todavía. Nosotros ahora estamos trabajando en un segundo protocolo adicional para el tema de la evidencia en la nube del convenio. Y la ley nuestra, pues igual, todavía incluso es referente. Varios estados de la región se han acercado a nosotros para un poco aprender de la experiencia nuestra y utilizar un poquito esa legislación como modelo. No obstante, como todo, hay oportunidades de mejora. Ya nosotros hemos identificado en los últimos años alguna oportunidad de mejora. Y estuvimos el año pasado trabajando en una comisión interinstitucional que, al igual que como cuando la desarrollamos en 2004, fue de esa misma forma. No solo interinstitucional, sino que multidisciplinaria y con participación del sector privado. Específicamente el sector financiero, el sector telecomunicaciones, abogados privados, etcétera. Y estuvimos trabajando casi todo el año pasado estuvimos trabajando en una propuesta de modificación de esa ley que ya está lista, está sometida o está en proceso de ser sometida
En este caso, el anfitrión de todo el proceso fue Banco Central, por una preocupación de ellos en el tema del sector financiero. Entonces, bueno, estamos en el proceso de que Banco Central, la Administración General del Banco Central, el gobernador del Banco Central envíe al Poder Ejecutivo vía el Consejo Nacional de Ciberseguridad el proyecto para que entonces entre al Congreso, que supongo que va a ser ya cuando comience la legislatura después del 27 de febrero. Excelente. Yo estuve observando la ley. Bueno, imagínate, uno en el ejercicio le pone la mano a todas las regulaciones. Y la verdad es que es como dices, Claudio, el lenguaje que tiene la ley le ha permitido mantenerse en el tiempo. Usa mucho cualquier dispositivo, porque la tecnología evoluciona muy rápido. Entonces tú no puedes, lo que era una computadora en el 2007, no es lo mismo que una. Por ejemplo, en el 2007 no había tablet. Y mira que a nosotros nos ha costado mucho resistirnos a utilizar terminología específica. O sea, tú, por ejemplo, no vas a encontrar ningún artículo donde se penalice el phishing. Sí, yo te puedo poner la definición del phishing, yo te la puedo poner simplemente simplemente como una definición, más no como un tipo de penal. Como referente. Más no como un tipo penal, porque lo que hoy se llama phishing, mañana se va a llamar otra cosa. Lo que hoy se llama computadora o tableta o teléfono, mañana se va a llamar otra cosa. Exacto. O va a venir otro tipo de aparato que va a hacer lo mismo. Entonces, si tú lo defines de una forma, te vas a quedar atrapado en la definición. Y eso es lo bueno que tiene esta ley, que ha permitido irla adecuando a los avances del mercado. Ahora bien, en el sector de la tecnología, siempre, como avanza tan rápido y atiende a unos patrones tan sui generis, y dinámicos y sui generis, ¿no? El concepto de sanción, que ahí es donde entra el convenio de Budapest, siempre está atado al territorio. Es como muchas otras cosas en el mundo, como por ejemplo los temas fiscales que están atados a la localización física de la empresa. Ya eso no existe. Eso no existe. Ahora, interesante. ¿Cómo se maneja un crimen que trasciende fronteras? Exactamente. Y quería también preguntar, antes de pasarte la palabra de nuevo, nosotros, ¿qué tipo de crímenes son los que más se cometen en República Dominicana? ¿De dónde vienen? O sea, ¿cuál es la mecánica, ¿no? de estos tipos de crímenes en República Dominicana? Mira, en términos de volumen, la mayor cantidad de denuncias que se reciben tienen que ver con, por un lado, temas personales de suplantación, difamaciones, que para nosotros ha sido todo un tema, el tema de la difamación, porque la difamación en casi todas partes es un tema civil. Y entonces nosotros recibimos muchas quejas, muchas denuncias de ese tipo de cosas. Entonces, pero ya hay un tema de otra legislación. Sí. Que sería lo que era la 6132, expresión y difusión del pensamiento. Correcto, pero como te digo, en términos de volumen, lo que nosotros estamos viendo es mucho de eso. Y del otro lado, que es además de tener un volumen importante, es el que tiene un impacto económico importante, es todo el tema de phishing, skimming, farming, o sea, todo el tema de estafas y fraudes, distintos tipos de fraudes que te afectan el dinero, ¿no? Entonces, eso es lo que más nosotros hemos estado viendo. O sea, hay de todo, hay pornografía infantil, hay grooming, hay de todo un poco, pero los números grandes andan por ahí. Que es lo que tiene que ver más bien con el uso de las redes sociales, ¿no? Y las tarjetas de crédito. No, digo, en el caso de las difamaciones y eso. Ahora últimamente, claro, con el uso de las redes sociales, pues se agrava el tema, porque es que ahora, y es un fenómeno curioso, uno de los temas que se intentan abordar ahora a nivel internacional es el tema de las noticias falsas. Ahora, con las redes sociales, cualquiera que tenga un canal de YouTube, de repente es un periodista, de repente es un comunicador. Hay gente que no sabe ni, que tú notas que está leyendo y lee mal. Y te comunica lo que es y lo que no es, medias verdades, medias mentiras, mentiras completas. Entonces, ahí hay un tema, porque la base de
los delitos, de casi todos los fraudes, como el phishing, por ejemplo, es algo que se llama ingeniería social. Entonces, la ingeniería social tiene como base la ingenuidad de la gente, o sea, tú poder manipular a una persona conducta de grupo, de distintas formas, y es un tema que no se inventó con la tecnología, es un tema que viene de mucho años. Psicología de masa, de Gustave Le Bon, del siglo XIX. Pero al final del día, ese factor de ingeniería social, en el mundo del phishing, por ejemplo, ¿a qué apuesta? A que la gente cree todo lo que lee o tiende a creer todo lo que lee. Entonces, tú le dices... sobre todo cuando son cosas que conectan con concepciones previas sobre el tema. Sí. Entonces, eso es sesgo de confirmación. Tú nada más oyes lo que te conviene. ¿No? Y el habilidoso, que es como le llamamos los dominicanos, sabe conquistar a la persona para obtener de ella todo lo que quiere en esa ingeniería social. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si tú lees algo en un periódico, tú dices, no, eso yo lo leí en el periódico, ya eso es palabra de Dios porque yo lo leí en el periódico. Imagínate tú ahora, traslada eso a la sarta de pseudo periódicos que andan por ahí digitales y la gente lo lee. Así mismo como la persona que leyó en el correo, que le llegó el correo de su banco diciéndole que tiene que hacer tal cosa y se lo creyó porque le llegó un correo y dice, no, yo lo leí. Sí. O veo una cosa, una noticia publicada en internet sobre lo que tú quieras, digamos, ¿verdad? Sobre el tema ahora obligado, sobre el coronavirus y sobre el tratamiento y sobre vacunas y sobre soluciones. Lo leyó y dice, no, porque yo lo leí en internet. O sea, yo lo leí en internet y el internet es el oráculo del Señor. O sea, entienden que todo lo que leen es cierto. Entonces, ahí es donde está el gran problema. O sea, la gran dificultad que nosotros estamos teniendo en este momento con las redes sociales es que anda de todo por ahí. No hay mecanismo de validación. No hay mecanismo de validación y entonces la gente tiende a creer. Y para tú desmontar, y nosotros, por ejemplo, en la policía somos víctimas de eso constantemente, para tú desmontar algo que se hizo viral o se hizo tendencia en las redes sociales siendo mentira o tergiversándote una parte, te cuesta muchísimo. Pero eso es viejo, ¿eh? Hay una foto muy famosa de la guerra de Vietnam, de un general del ejército de Vietnam del Sur, que mata a una persona el periodista le toma una foto, creo que la revista Time, y ese periodista ganó el premio Pulitzer. Y cuando él está recibiendo el premio Pulitzer, le dice, el general mató a esa persona, pero yo con esa foto maté al general. Sí. ¿Por qué? Porque él era un general del ejército de Vietnam del Sur y él, claro, eso es algo censurable, lo mató, pero esa persona que mató era un terrorista que había matado muchísimos civiles. El valor de una imagen y el valor de la propaganda. Entonces, y eso va con lo que estás diciendo. O sea, un video de 20 segundos de un tema de un policía, pero no se sabe lo que pasó antes, ni lo que pasó después, ni el contexto que se dio eso. Y eso es muy peligroso, porque la gente comienza a formar percepciones y actúa en función a eso. La gente no ve datos, ¿no? La historia, nosotros carecemos de capacidad epistemológica, de construir conocimiento, de seguir métodos. Lamentablemente nosotros somos una sociedad ágrafa, nosotros no escribimos nada. Aquí no se escribe nada, ni se documenta nada, ni se mide nada. Entonces, todo esto es según lo que dijo fulano, lo que dijo Prensejo. Yo creo que me salté algo de la primera parte de la pregunta que tú me hiciste ahorita, antes del tema de volumen. ¿Qué era lo que tú primero que me habías preguntado? Te preguntaba en relación a, o sea, ¿cuáles son? Te preguntaba lo que más, las infracciones más comunes. Y a nivel de estadística, si nosotros tenemos algún tipo de medición. Sí, mira, nosotros estamos trabajando en mejorarlo realmente porque tenemos distintos canales de entrada y eso aplica no solo para el tema de ciberdelito, sino para cualquier tipo de delito. Una persona puede ir a denunciar a la policía, puede ir a denunciar al Ministerio Público. Entonces, nosotros estamos trabajando ahora con apoyo del Consejo de Europa en establecer un sistema unificado y armonizado de estadística para que nosotros podamos llevar la estadística
de end-to-end, porque incluso nosotros, por ejemplo, la policía perdemos la visibilidad en el momento que lo ponemos a disposición del Ministerio Público, pues ya perdemos la visibilidad de lo que pasó en el resto del sistema de administración de justicia. Entonces, que nosotros podamos tener visibilidad hasta la condena o la exculpación. No, porque ahí es que ustedes saben si cómo reenfocar el trabajo policial para que dé resultado. Pues probablemente hubo una falla al principio o la falla está después. O sea, hay que... Cuando tú mencionabas la pregunta que hiciste, yo pregunté, ¿cómo se manejan esos delitos que trascienden la frontera entre varios países? Eso fue lo que me faltó por responder ahorita. Mira, el tema de la penalización es evidentemente jurisdiccional. O sea, tú vas a procesar y penalizar a la persona en el lugar, la jurisdicción física donde se encuentre. Justamente por eso es que hemos hecho tanto esfuerzo por lograr instrumentos que nos permitan esa cooperación internacional. Por eso se está trabajando ahora en el tema de ese segundo protocolo adicional del Convenio de Budapest sobre evidencia en la nube, porque ahora ya ni siquiera es necesariamente que yo necesito una evidencia que está en los Estados Unidos, en Silicon Valley. Es que yo ni siquiera sé dónde está muchas veces, porque ahora hay una diversificación en la que una empresa de un proveedor determinado puede tener 10 data centers distribuidos en cualquier parte del mundo, incluso en una plataforma en el medio del mar o en una estación espacial. En dos zonas geográficas diferentes. Eso podría estar donde quiera, y al final del día, de lo que estamos tratando es de que se reconozca a mí no me importa, porque yo estoy requiriendo un dato, una evidencia sobre un delito, un crimen sobre el que yo tengo jurisdicción y yo puedo demostrar que tengo jurisdicción sobre él. O sea, si yo... Entonces, la ley nuestra tiene, yo creo que es muy moderna en ese sentido, tiene un principio de extraterritorialidad en el que nos permite a nosotros atribuirnos la jurisdicción si el sujeto activo está en el territorio nacional, el sujeto activo es el que comete el delito, el sujeto pasivo o la víctima está en el territorio nacional, o se reputa cualquier tipo de complicidad desde el territorio nacional. O el perjuicio se produce en el territorio nacional, aunque no esté en... Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso hace unos años en el que la víctima estaba en España y recibimos una denuncia a través del canal de cooperación de Interpol. Incluso nosotros ni siquiera todavía no éramos signatarios del Convenio de Budapest, y con ese artículo 3 de la ley nuestra nosotros pudimos abrir una investigación aquí con una denuncia recibida en Almería, España. Abrimos una investigación aquí, identificamos a las personas y lo sometimos a la justicia, y el caso al final no llegó al fondo porque la víctima y los que cometieron el delito, que era una extorsión, llegaron a un acuerdo en el proceso de justicia, pero nosotros pudimos someterlo a la justicia. Entonces, al final del día, lo que tú tienes que tratar es de tener la herramienta para poder, en la jurisdicción donde se encuentra el sujeto activo, si no califica, que era ese caso, para extradición, porque también se contempla la extradición, pero si no califica, porque la extradición tiene un umbral de pena mínima para poder darse, entonces si no califica para la extradición, yo lo puedo procesar aquí en el territorio nacional. Entonces la idea es que cualquier estado pueda hacer eso, y de esa forma evitamos la impunidad. Interesante ese dato. Aquí en el mundo se dio un caso famoso de Apple versus FBI con respecto a un dispositivo que estaba encriptado y que pertenecía a un presunto terrorista. California. Y el FBI tomó posesión de ese dispositivo, pero no pudo penetrar al dispositivo, al contenido del dispositivo, porque estaba encriptado con una clave o mediante un método que solo Apple, como fabricante del dispositivo, tenía acceso. Y Apple se resistió a proporcionar al FBI, por lo menos de manera formal, se resistió y dijo que no. El FBI lo que quería era un backdoor general que le permitiera entrar a los dispositivos. Sí, pero entonces, en ese dispositivo en especial Apple lo logró. No, Apple lo que dijo fue, yo te lo doy por dispositivo con orden judicial, pero no te puedo un backdoor general para que tú entres a cualquiera. Pero ni siquiera para ese lo hizo. O sea, yo creo que no lo hizo. Apple tenía quizá la disyuntiva o quizá el dilema moral de decir, bueno,
yo tengo que presentarme ante mi cliente primero como una plataforma robusta, segura, y como un proveedor confiable, donde mi cliente no va a entender que tiene un riesgo. Y yo digo, bueno, eso es medio relativo, porque yo entiendo que el interés colectivo está por encima del interés individual particular. Entonces, si tú no te muestras como una empresa que colabora con el sistema de justicia criminal, porque aquí estamos hablando de justicia criminal, aquí no estamos hablando de espionaje, ni privado ni estatal, o sea, aquí estamos hablando de un proceso judicial verificable, un delito verificable. Entonces yo creo que hay una línea muy fina entre eso. Al final del día, ellos decidieron mostrarse como esa plataforma robusta y como ese fabricante confiable. Y sin embargo, ¿qué tuvo que hacer el FBI? Tuvo que recurrir a terceros y logró romper la encripción. Entonces, al final del día, ¿cómo queda Apple como fabricante? Relativamente fácil. ¿Cómo queda Apple como fabricante con eso? Entonces, decir, bueno, somos fuertes ante la justicia, pero no tan fuertes ante los posibles criminales. La pregunta mía viene porque ahí se evalúa la cooperación que existe entre esos fabricantes y los gobiernos. Y ya sabemos, eso fue en el 2015, 2016, pero a partir de ahí hay muchos casos en donde fabricantes prefieren estar en buenas con esos gobiernos y que permitan la operación en esos gobiernos como China, Brasil, que son casos en donde los fabricantes han optado por permitir a los gobiernos acceder a los dispositivos con el beneficio de dejarlos participar. Hay países y hay casos en donde esos participantes han dicho, bueno, yo te dejo que tú penetres en estas redes, en estas plataformas, para que tú me dejes operar. La pregunta mía es, ¿qué tan cooperativos son esas plataformas con el gobierno dominicano, que quizás no les resulta mucho atractivo, pero cuando un organismo como la policía de investigación necesita acceder a conversaciones, a cosas por orden de un juez, ¿cómo se produce esa cooperación? Y si en verdad lo pueden hacer, porque mucha gente tiene idea de que el gobierno está oyendo todo y que la policía está oyéndolo todo y que tiene toda la conversación. La verdad que hay un mito generalizado. Tú sabes que es una manera de pluralizarse del dominicano. Al organismo de seguridad le interesa lo que él está hablando. Sí. Claro. Es interesante. Claro, la cantidad de personas que me dicen, no, que eso no se puede hablar por teléfono. Sí, que me están oyendo. Si la gente tuviera idea de lo que significa lograr eso para objetivos realmente de interés, porque hay una investigación de un crimen o de una organización criminal, etcétera. Lo complejo que es todo eso, pero la gente... A mí hay gente que me llaman y me dicen, mira, que yo necesito una grabación de una conversación que yo tuve hace 3 meses para ver si se consigue con Indotel o con Claro. Yo a ver si mi novia me está engañando. ¿En serio? No. Sí. Oye, lo que sea, viejo. No, y que lo estafaron o lo que sea. No, a ver si mi hijo fue de verdad a tal sitio. O sea, el pensar que en algún lugar hay almacenado una grabación de una conversación tuya de hace 3 meses o de hace 3 horas. O sea, por favor. La única manera de que tú tengas un registro de una comunicación es si hay una orden judicial previa. Tú tienes que tener una orden judicial que autorice la interceptación de un dispositivo o de una comunicación, y tú puedes tener, y además te lo autorizan por un tiempo. El juez te va a autorizar 30 días de interceptación porque hay una investigación de porque la gente cree que mucha gente fuera de ese sistema, que es lo que establece la ley, tiene capacidad de oír el teléfono que quiera y de intervenir en la conversación que quiera. Y eso no es tan fácil, ni barato. No, nada más absurdo. O sea, es absurdo. La gente... Ahora, ojalá fuese tan fácil. El caso que yo quiero traer es el de las conversaciones por WhatsApp. Ajá. Que ya hay un caso con WhatsApp que está tratando de que tú firmes, que tú consientas el uso de esa información con otra plataforma del mismo dueño, que es Facebook. Sí, pero no la gente cree que el problema es esa información de tus datos, cree que es que le están mirando todos los mensajes. Es que no es de contenido. O sea, al final, ¿qué es lo que ellos están buscando con ese tema? Es un tema meramente comercial. O sea, ellos lo que quieren es primero monetizar la tus información. datos, porque van a comercializar
tu perfil de consumidor. No es otra cosa, es tu perfil de consumidor lo que ellos van a comercializar. Y claro, tú hablas que mira, yo me quiero comprar un Mustang y a los 10 minutos te está llegando un correo con una oferta de un Mustang. O sea, es temas específicos, patrones específicos que te pueden estar buscando, pero no es un tema de andar espiando lo que tú estás hablando con nadie, ni mucho menos. El tema de WhatsApp, por ejemplo, una llamada, vamos a decir, tú coges una llamada de WhatsApp y la llamada de WhatsApp está encriptada de punto a punto. Entonces, en el aire o en el canal, en el medio, nadie te la puede interceptar. Ahora bien, si tú y yo estamos hablando por WhatsApp y mi dispositivo está comprometido, si mi dispositivo está comprometido, pues ya lo va a ser accesible. ¿Por qué? Porque el WhatsApp me lo va a entregar desencriptada a mí para yo poder escucharla. Entonces, si mi dispositivo está comprometido, ya esa llamada también está. Mira qué buena pregunta. O sea, cuando se autoriza la interceptación de una comunicación, eso también hay capacidad técnica para interceptar las de WhatsApp, las llamadas de WhatsApp, o es más difícil. Eso es complejo. Eso es complejo porque las interceptaciones son en las prestadoras. O sea, hay todo un tinglado para poder. Telefonía estándar, inalámbrica estándar. Claro. Ya voz sobre IP es otra cosa. Es otra cosa, porque tú tendrías que tener acceso a mi dispositivo. Tendría que tener infectado mi dispositivo. Que es donde se guardan las llaves de encriptación, que nadie más la tiene. Entonces, tú sabes, no es tan simple. Entonces a los paranoicos de que lo están oyendo, pueden hablar por WhatsApp porque es más difícil. La capacidad técnica que se requiere es mayor. A ver, ¿qué pasa? Teóricamente, cualquiera puede interceptar o infectar tu dispositivo. Siempre que, por ejemplo, tenga acceso físico. Sí. Si es un particular, tu pareja quiere oír lo que tú estás hablando y tiene acceso a tu dispositivo y coge y compra unos software que andan por ahí y te lo podría estar interceptando, pero ya tú necesitas acceso físico al dispositivo. Hay otras formas de hacerlo, pero que son muchísimo más sofisticadas y costosísimas. Sí. Entonces, no es tan simple. Y al final del día, te digo, a mí hay gente que me llama y me pregunta, ¿se puede hablar por aquí? Y digo, bueno, tú sabrás lo que tú me vas a decir. Yo no tengo nada que ocultar, yo no te voy a hablar de nada ilícito. Tú sabrás si lo que tú me vas a decir es ilícito, pues tú sabrás. Entonces, la gente tiene una paranoia generalizada con ese tema. Entonces, para responder lo que tú me preguntabas ahorita, Luis, lo de la cooperación en términos de obtener ese tipo de cosas con proveedores internacionales, no es tan simple, es complejo. Es un tema de confianza. Algunos proveedores confían en el sistema judicial dominicano y ellos, tú ves las estadísticas que ellos tienen, ellos publican un número de transparencia y ves los porcentajes de solicitudes recibidas versus solicitudes respondidas y varían de un país a otro enormemente porque ellos lo hacen en base, como el sistema de Estados Unidos es un sistema voluntario, ellos no están obligados, si ellos quieren. Y el gobierno no interviene en eso. Entonces, es en base a confianza. Y nosotros tenemos unos que confían más, otros que confían menos, unos que no confían nada. Y el otro camino que tú tienes es el tema de la cooperación internacional. O sea, yo tendría que irme al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, si es el caso de los Estados Unidos, para que ellos entonces emitan una orden judicial doméstica para que el proveedor le entregue a ellos la información y ellos me digan, mira la información aquí donde está. Pero es un tema bien, bien complejo, la verdad. Complejo y que se toma muchísimo tiempo. Por eso estamos trabajando en el segundo protocolo adicional que yo mencionaba ahorita, para intentar que eso sea más ágil, porque el problema es el tiempo, que aunque hay mecanismos de preservación, y eso sí es un poco menos complicado, yo decirle, mira, esa información, presérvamela y no me la borre, en lo que te llega la orden judicial para que me la entregues. Pero tú sabes, es un tema que estamos tratando de mejorar porque no es para nada simple. Interesante. Hace algunos años el gobierno tomó la decisión de establecer su estrategia nacional de ciberseguridad, muy oportuna y muy importante. Y como tal, se conformó el Consejo Nacional de Ciberseguridad, del cual tú eres miembro y uno de los mayores consultores, ¿verdad? Que más ha aportado a ese consejo. ¿Qué está haciendo ese consejo? ¿Cuáles son las preocupaciones de ese consejo? ¿En qué está ese consejo hoy? Primero debo aclararte que el Consejo Nacional de Ciberseguridad
es la máxima autoridad que está por encima del Centro Nacional de Ciberseguridad, y ese consejo que lo preside el ministro de la Presidencia, quien representa a la Policía Nacional es el director general de la policía. Ya. Yo estoy en el comité técnico del Centro Nacional de Ciberseguridad, que es ya más operativo, porque ellos son ya el nivel de decisión política, pero ya nosotros en ese nivel operativo, entonces yo represento a la policía como parte de ese comité técnico del Centro Nacional de Ciberseguridad, que ha estado... finalmente nosotros logramos en 2018, después de ya, habíamos intentado desde hace un tiempo, por iniciativa del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA. Nosotros comenzamos en 2008 por primera vez a participar, incluso... A sesionar para la redacción de la estrategia. Yo tuve la oportunidad de participar junto con la OEA en la redacción, o en una de las revisiones, porque ellos ya tenían una, de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de Colombia. Y nosotros en ese momento pues no caló el tema, no fue de interés en el 2008 en el gobierno. Concientización sobre 16 ellos entonces regresan y ya ahí sí Indotel, una vez más, que ha sido el principal aliado en este tema desde que comenzamos en 2003, se apodera del tema y lo lleva a cabo, y trabajamos durante 2 años para lograr esa estrategia que finalmente sale en abril de 2018. Y pues el centro un poco busca proteger primero su comunidad atendida, que es en este caso todo lo que es considerado infraestructura crítica nacional, esté en manos del Estado o esté en manos privadas, y todo lo que es la infraestructura tecnológica del gobierno, de los sistemas críticos de gobierno, y colaborar con otros CERTs o CECIRTs ya que pudieran ser tanto regionales, por ejemplo, o sectoriales, perdón, como es el caso del CECIR financiero, que está bajo la sombrilla del Banco Central, y que maneja todo el tema del sector financiero. Otros CERTs o CECIRTs sectoriales que puedan aparecer, así como los privados. Entonces ahí hay un ente de coordinación, porque al final del día, en materia de ciberseguridad y de equipos de respuesta a incidentes, lo importante es la divulgación rápida de la información, que la información sobre nuevas amenazas pueda rápidamente llegar para que se puedan tomar las medidas para percibirlo. Entonces, en ese sentido, es que el centro ha estado trabajando en fortalecer todo ese tema de ellos poder tener el acceso oportuno a la información, del monitoreo, de tener todos esos canales de comunicación, de concientizar. Se está haciendo un esfuerzo en el tema de concientización, y hay un equipo dentro del centro. El Centro Nacional tiene debajo el CECIT, que es el que, digamos, esa parte operativa, y tiene un equipo de estrategias que entonces está trabajando en el tema de la implementación de la estrategia. Hay muchísimas cosas todavía que nos faltan por implementar del tema de la estrategia, como el que mencionaba ahorita de la parte educativa, que ya hemos avanzado mucho. En educación superior se ha avanzado mucho, ya tenemos carreras y maestrías, en la carrera de grado y maestría en ciberseguridad. Pero entonces tenemos que ahora trabajar en ese tema, tanto de la parte de educación básica como la parte de la población en general. O sea, ¿qué hacemos con ese segmento de la población análoga, por llamarlo de alguna manera, que no está en edad escolar, que ya son adultos? Entonces, ¿cómo los abordamos? Tenemos que diseñar campañas. Sin embargo, tienen un dispositivo en la mano. Sí. Exacto. Entonces tenemos que diseñar campañas que mandan muchas recetas contra el COVID. Sí. Entonces, un poco por ahí va el tema del Centro Nacional de Ciberseguridad, en proteger esa comunidad atendida, y en promover entonces ya hacia afuera todo el tema de la cultura de ciberseguridad. Yo creo que en los colegios privados se está haciendo un esfuerzo importante. Yo lo digo porque mi hijo pequeño tiene 8 años. Yo he escuchado las clases y le dicen, porque por la plataforma de los juegos, no comparta esto, no comparta lo otro, si te piden esto, di que no, mira, revisa. O sea,
ya lo están alertando sobre. Hace unos años se han preocupado. Nosotros mismos Sí. hemos colaborado con muchas charlas y demás en colegios. Tú sabes que yo pienso que probablemente no hay nada que sea completamente malo ni nada que sea completamente bueno. Y yo creo que una de las cosas buenas de toda esta situación que hemos estado viviendo es que todo el tema de la pandemia se ha convertido en el principal disparador de la transformación digital. Un catalizador de Claro. adopción de nuevas tecnologías. Para bien o para mal también. O sea, porque ha facilitado muchísimas cosas y al facilitarlas, pues evidentemente que también se ha convertido en un factor de riesgo, esa transformación acelerada y sobre todo yo siempre digo que el mayor riesgo en el tema de ciberseguridad está en la capa 8 del modelo OSI, ¿no? Sí, en la capa usuario. de carbono, que es el usuario que está frente a la pantalla. El Entonces, usuario. evidentemente que eso, pues al haber sido tan precipitado, pues también ha implicado mucho mayores riesgos. Pero bueno, yo creo que tenemos que aprovechar y utilizar todo esto para poder seguir avanzando. Lo importante es que la gente está más pendiente y ya está más consciente de lo que hay. Y por ahí que se comienza. Porque eso facilita el trabajo de las autoridades. Si el ciudadano está consciente y se cuida, la autoridad va más suave. No tienen que ser reactivas. Hay una parte interesante que se está debatiendo en el mundo, en todas las cátedras de ciberseguridad, y se habla de el balance entre la privacidad y la seguridad. Mientras menos privacidad, más problemas con la seguridad tú tienes, y viceversa. Y de hecho, mientras más privacidad, más privacidad, y mientras más seguridad. Exactamente, al revés. Ese debate se dio ahora mucho con el tema de la pandemia, el contact tracing. Ajá. Un positivo, que hasta dónde me pueden rastrear a mí mis movimientos para controlar en esos temas. Pero hasta dónde mi derecho a la intimidad está por encima del interés común, de la seguridad. El debate. Está por ahí, pero no de la seguridad, Luis, del interés común. O sea, se supone que el interés común está por encima del interés individual, entonces tiene que haber un balance. Lo que tiene que haber es suficientes salvaguardas a eso. O sea, tú tienes que tener controles y tienes que tener un régimen de consecuencias para un uso indebido de eso, pero tú tienes que tener el sistema de justicia criminal. Tiene que tener mecanismos para poder localizar e intervenir. En caso de que sea necesario y justificado. Entonces, tu derecho a la intimidad tiene que ser roto bajo una serie de condiciones, bajo una serie de circunstancias, establecidas, bajo una serie de salvaguardas, bajo todo un esquema que permite, y por eso tiene que haber un juez que es el que autoriza que se levante ese derecho, o sea, que ese derecho tuyo a la intimidad sea interrumpido temporalmente por una causa justificada. Entonces, el balance yo creo que está ahí, el balance tiene que estar en el mecanismo de control y en digamos, un régimen de consecuencia, una rendición de cuentas que todo ese sistema tiene que tener. Una fiscalización. O sea, y nosotros en el papel existe, ¿no? O sea, en la ley habla de ese mal uso de los poderes de investigación. Y yo entiendo que el tema está ahí, o sea, cada vez más está más fuerte todo el tema de protección de datos personales y demás. Pero todo eso está muy bien. O sea, yo quiero mi privacidad. A mí yo no tengo ningún interés de que mis cosas personales haya un tercero que la esté viendo. Ahora, en el momento en el que yo cometí un delito o soy sospechoso de un delito, bueno, tiene que haber un mecanismo que permita al sistema de administración de justicia poder entonces hurgar y determinar si yo o si yo he mal utilizado ese derecho a la privacidad para hacerle daño a otros. Yo no puedo tener el mismo derecho que el que lo tiene, el que lo usó bien. Entonces, ojo, mi libertad y mi derecho a la intimidad no puede convertirse en libertinaje, no puede convertirse en tierra de nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tierra de nadie donde existe impunidad y donde, bueno, pues volvamos al viejo oeste, ¿verdad? Y comprémonos cada uno nuestro revólver. Bueno, que es la percepción que tiene mucha gente del ciberespacio. Que ahí todo el mundo puede hacer lo que le da la gana y como tú no lo estás viendo y tú no sabes dónde está, pues... Sí. Pero fíjate que hay una visión contraria en este punto. Muchas de las personas que entregan voluntariamente su intimidad
y que luego es objeto de un crimen o de un delito. Sí, Claro. sí. Porque muchas personas ponen Acepto. y que ponen en Instagram datos particulares de su intimidad, donde vive, qué hace, cómo se llama el hijo, su fecha de nacimiento, en qué curso está, dónde nació, cómo se llama su papá, cuál es su teléfono, la ciudad donde nació. Todos esos el carro datos que se compró, una foto que sale la placa. y lo todo. publican voluntariamente en las redes, y luego un espectador que está con la intención de cometer un delito mira y tiene lo que yo decía en un programa hace mucho, más del 80% del componente de su identidad está público. Uh-huh. Y cuando tú llamas a un banco, lo primero que te preguntan cuál es el apellido el apellido materno de su mamá, el apellido materno, tal cosa. Y cómo se llamó su papá, ahí lo ponen. Y dónde nació, y la fecha de nacimiento. O sea, cuando te preguntan para ver si tú eres tú, hay una cantidad de preguntas. Pero resulta que ya esa pregunta tú la has puesto en una red y facilita el trabajo, y hay que concientizar a que la gente no entregue voluntariamente eso. Fíjate que la visión que ustedes decían al principio de la seguridad versus la privacidad, el derecho a la privacidad. Pero ahora ocurre lo contrario. Tú estás entregando tanta y también de privacidad. Conectado a lo que tú dices. Cuando yo la entrego no es peligroso. Sí. Lo peligroso es que el sistema de justicia tenga herramientas para verla. La información que yo mismo entrego todos los días. Sí. O sea, es una cuestión, pero también hay mucho concepto de que me están espiando, de que toda la información que se recaba, por ejemplo, cuando tú entras a Amazon a comprar, tú sabes la cantidad de huella que tú dejas ahí, y tú tienes Alexa que puede oír lo que tú hablas, y te llega un correo después de que tú ibas a comprar una licuadora y te llega un correo de una licuadora. Eso fue de ahí que salió. Sí, así es. Claudio, finalmente, porque estamos ya casi llegando al final, hay un tema que yo he denunciado muchas veces. Las instituciones del gobierno, principalmente, instituciones en sentido general, hacen pública una cantidad de informaciones. Por ejemplo, esas en pos de la transparencia, las instituciones públicas publican unas listas, o publicaban, porque estoy viendo cada vez menos, los nombres completos de las personas, con las cédulas, con los datos vitales y secretos. Y eso se considera transparencia, que es muy bueno. Pero no se dan cuenta que cuando tú quieres saber algo de alguien, tú lo haces un search en Google y aparece la Contraloría General de la República, la que sé yo qué, con copias de los contratos que tienen datos privados de las personas, y no se preocupan por hacer la clasificación, el sombreado de los datos, porque a ti te interesa el contenido, quizás por transparencia, pero hay datos que... Número de cédula, lugar donde vive, muchos datos privados. Ese proceso que en los Estados Unidos se utiliza mucho de tachar la información privada, el redacting, no se hace en República Dominicana. ¿Cómo se pudiera lograr eso? ¿Y cómo concientizar a las autoridades y a las empresas privadas? Por ejemplo, hasta hace poco, instituciones bancarias permitían hacerle pagos a teléfonos que no eran los tuyos. Y cuando tú ponías el número del teléfono, la próxima pantalla era los datos de esa persona, completa. Entonces tú querías saber el nombre, no tenías que pagarle el teléfono, tú nada más ponías el número y ahí salía de quién era ese número, solamente intentando pagar un teléfono, que tú al final no lo pagabas. Pero ya veo que se ha redactado el nombre de la persona. X al final te sale una... Pero eso no pasaba hasta hace poco. Entonces, ¿cómo? Mira, es un tema interesante. Yo creo que todavía tenemos muchas oportunidades de mejora en ese tema, por utilizar un término de los auditores modernos, ¿verdad? Nosotros trabajamos recientemente en un proyecto de ley de protección de datos personales que aborda eso en parte. Pero hay un complemento de esa ley que tiene que trabajarse, que es el tema justamente de la clasificación de la información. O sea, nosotros no tenemos
un sistema de clasificación de la información, confidencial, secreta, Eso es muy importante. ultra secreta, Porque primero etcétera. hay que saber qué puede salir y qué no. Y es un tema que a mí me preocupa mucho como miembro de una institución del Estado que está sujeta a el tema de libre acceso a la información y de transparencia, claro, pero que maneja información confidencial por un tema de seguridad. Entonces es un tema del que yo me he quejado muchas veces. Digo, ojo, que no toda la información es de libre acceso. Entonces tenemos que tener un sistema claro. El sistema tiene que ser claro y transparente. Y todo el mundo tiene que saber qué información puede pedir y qué información no puede pedir. Entonces esa es la partecita que yo creo que tenemos que trabajar. Bueno, Claudio, yo creo que llegamos al final. Excelentísimo, llegamos rápido. Súper interesante, pues sobre todo para nosotros que nos gusta ese tema. Pero vamos a tener a Claudio como consultor de ciberseguridad de este programa. Bueno, ¿te parece? Yo creo que ya dijo que sí. No, bueno, yo no lo he escuchado, pero digo que sí. Muchísimas gracias, Claudio. Te deseamos muchos éxitos, como hasta ahora lo has obtenido. No dijimos que era general de brigada de la policía, no, porque él está aquí en capacidad, en su calidad de experto en ciberseguridad, pero es uno de los oficiales más promisorios que tiene nuestra honrosa Policía Nacional. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Y a nuestros televidentes y oyentes decirles que con el favor de Dios nos vemos el próximo sábado aquí en Paneo Semanal. Sol 106.5, la